que quizás nunca se nos hubiesen ocurrido. A veces nos preguntamos qué pasó, por qué en España hubo la expulsión de los Yehudim, si era algo que era Talmidei Jajamim tan grandes, y al final todo terminó convertido en iglesias. No quedaron Talmidei Jajamim, no quedaron Yehudim, de algo que era tan impresionante lo que ocurría en España. Y de eso vamos a hablar y tratar de entender cuál fue el motivo. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו ציון. Dice en el Tehilim sobre las orillas de los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y también llorábamos recordando a Sion. Al Rabim Betoká, Kalinu y Norotenu. Sobre los sauces colgábamos nuestros violines, se refiere a los violines de los Leví que le cantaban a Boreolam en el Bet HaMikdash cuando se hacían la boda de los Korbanot. Y Sham, She'elunu, Shovenu, Tibreshit, Betolalelu, Simcha. Ahí nos pedían nuestros cautivadores música y nuestros secuestradores que le cantemos con alegría. Esto fue en el primer Bet HaMikdash, cuando Nebuchadnezzar Nabucodonosor destruyó el primer Bet HaMikdash y todo Am Israel se fueron hacia Babel. En los caminos iban muriendo miles y miles de Yehudim, niños, mujeres embarazadas. Imagínense cuánto tarda caminar desde Israel hasta Babel, caminando por el desierto y en verano. Uno va a Israel con el calor que hace ahora, estamos hablando que por todo el desierto caminando hacia Babel, con 40, 50 grados de calor o más, iban cayendo y cayendo a Israel. Shir Ulanu y Shir Sion, nos pedían que cantemos los cánticos que cantábamos en Sion. Er Nashir el Shir Hashem al Atmat Nehar. ¿Cómo vamos a cantar la canción de Akadosh Baruj Hu en una tierra extraña? Y Meshkajej Yerushalayim Tishkaj Yeminim. Si me olvidase de ti, Yerushalayim, que se olvide mi diestra. Titbak Leshoni Lejikim, no es que se pegue mi lengua a mi paladar si no te recordaré. No haré de Yerushalayim Arrosh Simchatim. Si no elevare a Yerushalayim como principal de mis alegrías. Esto fue en el primer Bet HaMikdash. Pero vamos a pasar ahora al tema que vamos a hablar. Exactamente un día como este, hace 1948 años, salimos encadenados, cautivos de Jerusalén, hacia Babilonia. 4 dígitos, 1948 años. Un día como este, en el segundo Bet HaMikdash, ahí fueron 1948 años cuando salimos cautivos hacia Roma y hacia los 4 puntos cardinales. El primer Galut duró 70 años, desde que se destruyó el primer Bet HaMikdash y se construyó el segundo, duró 70 años. Y fue una tragedia. Este Galut, 1948 años, son 4 dígitos, ya es demasiado. Un día como este también se venció el plazo en que habían impuesto los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían puesto el plazo, se venció exactamente el día de Tisha B'Av, en que ningún Yehudí podía quedar en España. Todos, como dice el acta de expulsión, que se conserva hasta hoy en día, mandamos a salir a todos los judíos de nuestros reinos y que jamás se tornen y vuelvan a ellos. O sea, que no podían volver más por pena de muerte. Y hasta el fin del mes de julio, que vencía el último plazo para que salgan todos
todos los judíos, junto a sus hijas, hijos, criados, criadas, familiares, grandes, pequeños, de cualquier edad. Así dice, estoy traduciendo exactamente como está escrito el acta de función. Y que no sean osados retornar a España, que no se animen ni siquiera a retornar, ni viniendo de paso, ni de ninguna otra manera, so pena de muerte. Si encontraban a alguien, automáticamente pena de muerte. Ya lloramos en otros Tisha B'Av, y cada vez pensamos que este va a ser el último. Siempre decimos, y es nuestro sentimiento, cuando don Isaac Abravanel, que era el primer ministro tesorero, vamos a decir como el ministro de Hacienda, él había abandonado todo, honra, hacienda y poder, completamente todo. Él se podía haber quedado para tomar el bastón de los desterrados y mezclarse con el pueblo, él junto a todo el pueblo saliendo de España. Y él, con su puño y letra, Rabbi Isaac Abravanel, él lo cuenta en varios libros que él hizo, está en el Sefer Yirmiyah, en el Sefer Osea, y acá en la Akdamá del Sefer Melahim, Rabbi Isaac Abravanel, él ahí nos cuenta todo lo que pasó en España en la expulsión. Y en verdad el decreto de España, exactamente como dijimos, fue un día de Tisha B'Av que tenían que salir todos los judíos, pero el rey nunca se enteró que ese día era el día de Tisha B'Av. Pusieron la fecha al rey porque así Mina Shammai le pusieron en la cabeza que esa tenía que ser la fecha de la expulsión de los judíos. El mismo día, así dice Rabbi Isaac Abravanel, salieron de España Kol Tzivot Hashem, todos los ejércitos de Akadosh Baruj Hu. Rabbi Isaac Abravanel no consideraba al pueblo de Israel como que serían vagabundos, que era un pueblo desterrado, sino al contrario, los consideraba como Kol Tzivot Hashem, el ejército de Akadosh Baruj Hu. Lo miraba a la gente, al pueblo de Israel, como soldados de Akadosh Baruj Hu. Y vamos, desde hace 1948 años, Am Israel, estamos recorriendo tantas geografías, tantos países, gastamos tantos zapatos, proclamando aquí abajo que hay un Dios arriba. Somos el pueblo que vamos desde hace miles de años en todas las geografías, por todos los rincones de la tierra, proclamando y diciendo que Akadosh Baruj Hu está en el Shamayim y nos está guiando. Tenemos que saber una cosa muy importante. Si una persona sabe historia, la persona sabe lo que es el pasado, y sabiendo el pasado, la persona va a entender el presente y va a ver cuál es el futuro. Quienes no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Vamos a ver que la historia de Israel se repite igualito desde el Bet HaMikdash hasta hoy. Todas las veces se ha repetido la misma historia, y ese es el problema, que con el tiempo a Israel nos olvidamos y volvemos a caer en lo mismo. Esa es la forma de poder crear un mejor futuro para Am Israel, sabiendo, entendiendo qué pasó en el pasado. ¿Quiénes eran nuestros antepasados? Hay que entender, hay que saber quiénes eran nuestros avós, quiénes eran nuestros abuelos. Tenemos que saber que cada uno de nosotros somos una hoja de aquel árbol que habían plantado Abraham, Isaac y Jacob. Entonces somos la generación, la cadena, y tenemos que seguir. Para ver lo que vamos a escuchar ahora, trajimos una fuente directa, como se llama un Keli Rishon. ¿Qué mejor que Rabbi Isaac Abravanel, que era el tesorero de la corte de España, para que él nos relate qué pasó? O sea, puede venir un historiador y después de muchos años empezar a contar qué pasó, pero Rabbi Isaac Abravanel, él era el que estaba frente a los reyes, y él era el que insistió para que Israel se quede en España, que es lo que vamos a ver ahora. Y él nos cuenta, todo el que quiere lo puede ver, en el Sefer Melahim, en la Akdamá del Sefer Melahim, del Rabbi Isaac Abravanel,
cuenta toda la historia en forma de pesukim, de qué es lo que pasó con los reyes y qué es lo que pasó con Am Israel. Hoy se cumplen 524 años del Girush Sefarad, de la expulsión de los Yehudim, de nuestros antepasados de España. Como trae en su comentario en este libro, Sefer Menachim Rabbi Yitzhak Abravanel, que él fue un testigo directo de todos los hechos. Porque aparte de ser un también muy grande, él era, como dijimos, un ministro de la corte directo. Y él trataba con Fernando y con Isabel, los reyes de España. Ahora tenemos que saber desde cuándo vamos a hacer una clamá. Esto que vemos acá es el retrato original de Rabbi Yitzhak Abravanel. No tenemos siempre muchos retratos de Talmidei Jajamim, pero de ciertos Talmidei Jajamim que estaban en la política, a veces tenemos, y así se veía Rabbi Yitzhak Abravanel. Tenemos que saber que desde cuándo los Yehudim están en España. ¿Cuándo llegaron los Yehudim a España? ¿Desde qué época se empezaron a instalar en Sefarad, en España, los Yehudim? Hay un pasuk en el Naví Obadia que dice lo siguiente: Begalut Yerushalayim Asher Bisfarad Yishu et Area Negev. El pasuk está escrito y habla de Sefarad, de España, y lo escribe el Naví Obadia. ¿En qué? ¿Alguien sabe en qué época vivió Obadia, Naví? Vivió en la época de Ahab. Estamos hablando que era el primer Beit HaMikdash. Y ya dice que cuando venga el Mashiach van a venir de todos lados los Yehudim y también de Sefarad. Quiere decir que ya había Yehudim en Sefarad. Hay un pasuk que ahora se va a ver en el video. Es un pasuk que trae el pasuk que trae Obadia y que menciona Sefarad. Que quiere decir que a Israel estamos ahí desde la época de Ahab. Y estamos hablando del primer Betamigdash. El Targum Jonathan Ben dice que Sefarad quiere decir España. Y él vivía, como dijimos, en la época de Ahab. ¿Cuándo comenzó todo esto? La Torá, tenemos que saber que la Torá venía de Babel. Había Yeshivot, Zura, Cubedita. El último Gaón de Babel fue Rabbi Gaón. Y con él se cerró las Yeshivot. Ya no había dinero para mantenerlas. Las Yeshivot en Zura y Cubedita se cerraron. Pero había unos alumnos de Rabbi Gaón que no aceptaban que se cierren las Yeshivot. ¿Por qué se van a cerrar las Yeshivot? Vamos a salir a juntar dinero por todo el mundo y traemos y vamos a continuar. Y así pasó. Y lo cuenta todo el Rab Abraham Ibn Dahub, que él vivió en Toledo en el año 1170, y él contó cómo fue la historia. Una vez le habíamos contado que salieron 4 jóvenes alumnos de Rabbi Gaón a juntar dinero. Cada uno se dividió para ir a diferentes puntos cardinales y traer dinero para que continúen las yeshivot de Zura y de Cumedita. Y salieron estos 4 alumnos, pero en ese momento había muchos piratas en el mar y el califa de Córdoba había mandado a atrapar a la gente que estaba en el mar y sacarles todas sus pertenencias. Había un capitán que iba por encontró un barco que salía del puerto de Bari y los capturó, y resulta que vio que había judíos. Entonces dijo: estos no son son para negociar. Sé que los judíos pagan bien para rescatar a sus hermanos. Entonces, entre estos pasajeros venían, como dijimos, 4 grandes talmidei jajamim. Uno era Rab Hushiel. Rab Hushiel era el papá de Rabbeinu Hananel. Se llama la hermana Rabbeinu Hananel, era Rab Hushiel. Venía el papá, era joven. Rab Shemaria. También venía Rab Moshe Ben Hanoch. Él viajaba con su esposa y su hijo, era el único que venía con su esposa y su hijo. Y hay un cuarto que dice, no se sabe bien, pero parece que era uno, Rabbi Natan Ababli, no el de la Gemara, otro Rabbi Natan Ababli, que después lo vendieron a Francia. ¿Qué hicieron? Este comandante se llamaba Ibn Rumais. Los capturó y los fue a vender a cada uno en un puerto diferente. Y así pasó, que los vendió a cada uno en Egipto,
el otro, ahora vamos a ver, el otro lo vendió en España, pero resulta que él se dio cuenta que estos valían mucho dinero. Rabbi Shemaria fue y lo vendió en Alejandría. Inmediatamente los Yehudim siempre iban al puerto a ver quién estaba ahí, algún judío para rescatar, lo rescataron, se dieron cuenta que era un Talmid Jajam grande y lo pusieron como Rab de la comunidad de Alejandría. Y decir que la Torá de Babel ya se pasó a Alejandría, ya se pasó a África, pertenece a Egipto. A Rab Hushiel, el papá de Rabbeinu Hananel, lo rescataron los hermanos en la ciudad de Cairram, es en Túnez. Y ahí también se dieron cuenta que era un Talmid Jajam y lo pusieron como un Talmid Jajam. Luego a Rab Moshe Ben Hanoch lo llevaron a España y también lo vendieron ahí como prisionero. Pero antes de llevarlo a España, en el viaje, ese Ibn Rumá, ese comandante, puso los ojos en la mujer de Rabbi Moshe Ben Hanoch. Empezó a cortejarla, empezó a seguirla y la mujer se dio cuenta que no iba a salir de ahí a menos que agarren al esposo y lo tiren al mar y al hijo y se quede él para abusarse de la esposa y llevársela prisionera. Tanto ya la tenía obsesionada este Ibn Rumais, que una vez se acercó a la esposa con Rab Moshe Ben Hanoch y le dijo, sin que él siquiera pensara, le dijo, dime una cosa, le dijo al esposo, ¿los que mueren en el mar también tienen Hayat Metim o no? Entonces él le dijo, sí, atrás hay un pasuk en el Teilim, el pasuk dice, Amar Hashem y Pasham Hashim y Mesulot Yam. Entonces, Baruj Hu, cuando venga el Mashiach, va a sacar, afirma a todos los que están ahogados en el fondo del mar y los va a hacer Hayat Metim. No lo pensó dos veces, la mujer se fue a la prueba, se aventó al mar y se murió. La esposa de Rabbi Moshe Ben Hanoch nunca se imaginó que con esta respuesta que le iba a dar a la esposa era para suicidarse, o sea, y no llegar a las manos del Ibn Rumais, del comandante. Después de este hecho, lo llevaron a Rabbi Moshe Ben Hanoch, lo llevan a España y ahí lo venden, igual que en todos lados, los Yehudim lo rescataron. Inmediatamente lo llevan a tipo por diosero, vestido normal, y lo llevan, siempre ese día estaba en el Midrash, en la ciudad de Córdoba, estaba estudiando ahí en el Midrash, y había una clase con Jajamim, había un rab que estaba dando, Rabbi Natan, estaba dando una clase, y resulta que estaban hablando de un tema muy difícil, un tema de Tumá y Tahará. Como el rab medio que se trabó en ese estudio. Y el Rab Moshe Ben Hanoch, que estaba sentado ahí como un pordiosero que lo rescataron del secuestro, se paró y le explicó todo. Se dieron cuenta que era un Talmid Jajam Atzum. Inmediatamente Rabbi Natan se bajó y dijo, de acá en adelante, él va a ser el Rab. Yo no soy, él es mucho más grande que yo. Y así lo pusieron a Rab Moshe Ben Hanoch como Rab de España. Y ahí empieza la Torá en España. Quiere decir que directamente viene de Rabbi Gaón, de la Torá que venía de Babel, llega a la Torá y así empieza la Torá en España. Luego, cuando se enteró este comandante Ibn Rumais de que este era un Talmid Jajam, fue con el sultán Abderramán y le dijo, me equivoqué, me Kaftaú, este lo vendí muy barato, era un rabino muy grande, quería pedir más, pero Rabbi Hastai Ibn Shaprut fue que era el asesor del sultán y le dijo que no, que la venta ya está hecha y así se tiene que quedar. Y así se quedó y ahí empieza la Torá en España. Aunque había Torá en España, pero la verdadera Torá con los Talmidei Jajamim empieza con este Maaseh y acá vemos cómo Akadosh Baruj Hu tiene todo preparado y todo lo que hace es para difundir la Torá en los 4 continentes. No había manera, pues Baruj Hu preparó todo, que hagan un secuestro y que este lo vengan acá, y este en Egipto, y este en Túnez, y este en España, para que la Torá se vaya difundiendo por todo el mundo. Acá vemos como todo lo que va pasando, pues Baruj Hu lo va manejando. En el año 900, antes todavía de 970. ¿Quiénes eran los alumnos de este Rab Moshe Ben Hanoch? Para entender a ver quiénes eran. Uno era Rabbi Yosef Ben Hasdai Ibn Shaprut, Menachem Ben Saruk. Rashi lo menciona muchas veces, tiene un maperet, de ahí Rashi se guía mucho en Menachem Ben Saruk. Otro de sus alumnos era Dunas Ben Labrat, que también discutía mucho con Menachem Ben Saruk, y muchos cantos que tenemos hoy en día en Shabbat son hechos por Dunas Ben Labrat. Y otro de sus talmidim era Rab Shemuel Hanagui, alumno de este Rab Moshe Ben Hanoch. De esta
forma, como dijimos, para las generaciones, ya se fue difundiendo la Torá. Pero esto nada más es una introducción para entender cómo llegó la Torá. Nuestro punto y nuestro tema es la expulsión de los judíos de España. En el año 1391, un año trágico para España, porque ahí se murió el rey, había un vacío de poder, y el único heredero del rey era un niño de 11 años inválido. No había rey, no había nada, y ahí empezó una tragedia. Se levantó una llamada Ferran Martínez y empezó con sus sermones que duraban horas a levantar a todo el pueblo contra Am Israel. En marzo de 1391 había una celebración de miércoles de ceniza. En la plaza pública de Sevilla, él dio un sermón venenoso, antisemita completamente, la cual enfureció a la gente y inmediatamente se dirigieron todos hacia la judería de Sevilla a hacer fechorías, destruir todo y poder. La idea era hacerse de dinero, no matar, pero el icar de todas siempre fue el sacar el dinero de Am Israel. Durante las revueltas les dieron solamente una opción: o te conviertes o te matamos. No había, era convertirse o morir. En la madrugada del 6 de junio de 1391, ya entraron todos los sevillanos a las casas de los Yehudim, al barrio de los Yehudim, entraban con picas, con cuchillos, con lo que sea. Entró la turba, mataron a 4.000 Yehudim. 4.000 Yehudim en un día, en una mañana, el 6 de junio de 1391, 1.500 se convirtieron, porque no tenían otra, y había unos tantos que se escaparon. Pero ahí empezó la cadena, porque ahí empezó en Sevilla, pero se empezaron a enterar en los demás pueblos, y empezaron a correrse la voz de que podían entrar y nadie se les hacía nada. El 16 de junio de 1391, también en la ciudad de Córdoba entraron y acuchillaron a 2.000 Yehudim. Y ahí siguieron para ciudades, Montoro, Andújar, Jaén, Écija, diferentes ciudades. Entraban, sacaban, violaban, mataban, todo. Se podía todo. Luego siguió el 20 de junio en la ciudad de Toledo. 10.000 judíos mataron. Porque no se querían convertir, muchos más se convirtieron. El 9 de julio en la ciudad de Valencia, 600 Yehudim fueron masacrados y 1.000 no aguantaron y se convirtieron. En Barcelona también, el día 5 de agosto, entraron, pero ya muchos habían escapado porque ya habían escuchado que se venía, de dónde venía todas las cosas. Mataron a 400 Yehudim. La judería de Barcelona quedó completamente destrozada y ya no existió más. A partir de 1391 se acabó. También en Mallorca, en las Islas Baleares, el 2 de agosto, 300 judíos. O sea, por donde sea, acá. Era algo que solamente se escuchaba que ya lo hicieron, como Amalek, para hacer Calejabatel, ya enfrió, ya quiere decir que se puede, a colmutar, y entraban, fulminaban, mataban, masacraban a los Yehudim en España. Estamos hablando 100 años antes de la expulsión, 1391. ¿Cuál fue el saldo total de los Yehudim asesinados en España en ese año? 50.000 Yehudim. 50.000 Yehudim asesinaron en el año 1391 en España. ¿Cuántos Yehudim hay en México? Más o menos. Imagínense, 50.000 Yehudim acabaron con... Había muchos más, 50.000 Yehudim asesinaron. Y muchos más, se convirtieron más de los que asesinaron. Este había sido un golpe dramático, el cual el judaísmo ya de España ya nunca más se pudo levantar. Pasamos a 1411, había un sacerdote llamado Vicente Ferrer. Este iba viajando por toda España y se paraba en las puertas de los Bate Knesset con un rollo, con un Sefer Torah en la mano y con una cruz en la otra mano. Iba cris por cris, Beta Knesset por Beta Knesset, y era un orador muy impresionante, convincente, se podía pasar horas y horas, tipo Chávez cuando hablaba en Venezuela, horas y horas, y convencía a la gente. Este se paraba y estaba con la Torah y la cruz.
Desde el año 1391 hasta el año 1412, estamos hablando 21 años, en España se convirtieron al cristianismo 400.000 Yehudim. 400.000 Yehudim se pasaron de Yahudut y se fueron. Unos por miedo y otros convencidos. Una de las razones de tanta gente, no piensa 400.000 Yehudim que se pueden convertir. Y estamos hablando de los tiempos de antes, no de los tiempos de ahora. ¿Por qué tanto? No querían perder sus privilegios, su cómodo estilo de vida. Tenían estilo, el Yehudí estaba presionado, tenía que pagar un impuesto real, todo Yehudí. Tenían que vestir de una forma, no podían acceder a escuelas, a universidades, no podían ser doctores, les cerraban todas las puertas. Si se convertía, automáticamente les abrían todas las puertas. Entonces muchos se convertían a la vista de la gente, pero en su casa seguían profesando Yahudut. Estos se llamaban los marranos, los gritos judíos. Pero había otros que lo hacían de verdad y llevaban a toda su familia a bautizarse. Hay un astrónomo que dice, muy famoso, y era rab también, Abraham Zacuto. 100 años después, él dijo que aquellos sufrimientos de los Yehudim eran un justo castigo, no lo digo yo, lo dice Abraham Zacuto, Abraham Zacuto, era un justo castigo de la furia de Akadosh Baruj Hu, porque muchas de las víctimas habían aceptado en sus hogares a mujeres gentiles. Y de aquellas uniones habían nacido hijos que luego dieron la muerte a sus propios padres. O sea, de los mismos Yehudim mezclados, ahí salían todos los Meshumadim. Escribió también, había un rab en esa época, Shelomo Ayami, o Alami. Él dice, y dijo así: hemos recibido nuestro merecido por haber codiciado el lujo de los gentiles. Así él mismo había escrito. Pasó un suceso en el año 1483, y de esto va a ver un video. Es un suceso famoso. Y que dicen que de esto, así los goyim traen en los libros y todo, que este fue, digamos, la gota que derramó el vaso de la furia con los Yehudim, y después de ahí vino la expulsión de España. El confesor personal de la reina, el sacerdote Tomás de Torquemada, que su abuelo era judío, él había sido nombrado director de la Inquisición, era el inquisidor general de España. Él había transformado la Inquisición en una institución aterrorizante. O sea, era un miedo atroz ver cuando llegaban los de la Inquisición. La idea era apropiarse de los más bienes posibles de los judíos. O sea, el que acusaban, afirma al Zafek si era o no, automáticamente perdía todos sus bienes. Entonces, imagínense, cualquiera que acusan, no importa. Primero que todo le confiscan todos sus bienes y después vemos si fue verdad o no. Y si fue verdad, lo matan. Y si nos equivocamos, lo regresan a su casa, pero los bienes ya no se lo regresan. Entonces, imagínense lo que era para la iglesia empezar a sacar y agarrar a Yehudim. Y él, ¿qué hizo? Él fue muy inteligente. En el año 1485, hay una cosa muy importante que quiero decir. ¿A quién perseguía la Inquisición? La Inquisición no perseguía al Yehudí. El judío que caminaba en la calle con sombrero, con barba, vestido de Yehudí, a ese no lo tocaban, porque ese no está mintiendo, está diciendo la verdad. ¿A quién perseguía? A los conversos, a los que se hacían pasar por goyim para tener todos los beneficios, pero en su casa respetaban todo. A esos eran los que perseguían. Al Yehudí en la calle no los tocaban, porque tú eres el judío. No tenemos una ley contra ti, solamente al que miente, al que se hacía pasar por goy para tener los beneficios. ¿Qué hizo este cura? ¿Qué hizo Torquemada? Agarró a todos los raparín y les dijo así. Le dijo: ustedes, bajo pena de muerte, tienen la obligación de delatar a todos los conversos. Y si no lo delatan, los matamos. O sea, no tenemos nada contra ustedes, pero si hay conversos, ustedes tienen que delatarlos. Y si no, hay pena de muerte. Y ahí empezó el odio
entre los mismos Yehudim, el Sinat Hinam, entre el converso y el que no. Tú te estás convirtiendo, ¿para qué? Para tener los beneficios. Pero en verdad no te convertiste. Entonces ahí tenían los Rabanim, y los mismos Rabanim a veces tenían que dar datos de quiénes eran. Y con que agarren a uno, después de las torturas agarraban a 40, porque ya no aguantaba las torturas para hablar y tenía que decir. Este decreto provocó el odio, el Sinat Hinam entre los Yehudim de España. Ya empezamos ahora con el Sinat Hinam. Ya tenemos conversión de 400.000 Yehudim, tenemos Sinat Hinam. Ese mismo año había unos Yehudim en Zaragoza. Había un inquisidor muy famoso en Zaragoza, se llamaba Pedro de Arbués. Era una antisemita total. Había unos conversos que ya no aguantaban y se programaron, y una noche, una madrugada, cuando estaba Pedro de Arbués, el inquisidor, entraron por atrás y los acuchillaron y lo mataron. Hay muchos cuadros que pintaron al respecto, pensando que con esto iban a acabar a la Inquisición. Entonces había dos conversos, Yehudim conversos, Jaime de Montesa y Vidal Durango, que entraron y lo mataron, pensando que con esto se acababa, pero no. Esto tuvo un efecto contrario, totalmente. Toda la ciudad de Zaragoza salió contra los judíos que habían matado al inquisidor. Se enfurecieron, salieron a las calles, hicieron desastres. En el año 1486, Torquemada se presenta con los reyes y les pide por favor que expulse a los judíos de España. Ya no se los puede tolerar acá, pero los reyes no podían expulsarlos, porque los judíos traían económicamente privilegios, traían cosas muy buenas, entonces no podían deshacerse de la noche a la mañana de los judíos. Pero Torquemada seguía insistiendo, y ante tal negativa dijo: tengo que inventar algo para que sea una explosión en España, algo que la gente se estremezca. Los reyes no me hacen caso, algo tengo que hacer para que se crean, para poder transmitirlo a toda España y sentar el odio para provocar la expulsión de los judíos de España. En un pueblo cerca de Toledo, se llama el pueblo de la Guardia. Pásala rápido a esta porque así. Entonces había un pueblo cerca de España, se llama La Guardia, en el cual los judíos fueron acusados. Inventó Torquemada toda una historia de que mataron a un niño. Sabemos todo lo que es Alilata. Y agarraron a un niño, lo habían matado y lo llevaron a una cueva. Y allí le cortaron la cabeza para utilizarlos para fines rituales, para amasar machos, aparte para magia negra. Y fueron detenidos, unos Yehudim fueron detenidos. Había 2 Yehudim y 6 conversos. Los Yehudim, uno se llamaba Yosef Franco, lo detuvieron. Moshe Abenamías, estos eran los 2 Yehudim, acusados de matar al niño. Y había 6 conversos: Alonso Franco, López Franco, toda una familia, García Franco, Juan Docaña y Benito García. Los agarraron a todos ellos acusados de matar al niño. ¿Cómo se llamaba el niño? El niño no tenía nombre porque nunca hubo niño. Pero inventaron ahí algunos nombres, que agarraron al niño, y el famoso niño de la Guardia que habían matado los judíos. Entonces, estos fueron cruelmente castigados. Les dieron, pero impresionante como las torturas. El 16 de noviembre de 1491, por primera vez, judíos no conversos, Yehudim, fueron quemados, porque a los quemaban eran como dijimos, a los criptojudíos, a los marranos, a los Yehudim no. Por primera vez quemaron a 2 Yehudim en la hoguera, en el brasero de Dehesa en Ávila. Incluso la casa de Yosef Franco la destruyeron. Esta, para que vean la historia, ahí traen también, pero como la cuentan los oyen. La casa de Yosef Franco la destruyeron y ahí hicieron una ermita, una iglesia, que hasta hoy en día se conserva. Vamos a ver la foto. Esta era la casa donde vivía Yosef Franco, la casa más chiquita. La tiraron abajo e hicieron lo que hasta ahora se puede ver en el pueblo de la Guardia. Y así aún se conserva en el Archivo Histórico de Madrid el proceso completo de la acusación contra Yosef Franco y todos estos Yehudim, nada más que está un poco transversado. Torquemada entonces intencionalmente mandó cartas a todo el reino para que sepan que los judíos habían matado a un niño, le cortaron la cabeza para hacer matzot. También el mito del niño, del sagrado niño de la Guardia, se posicionó entonces
en la historia de España, donde ayudó eso a mantener vivo el antisemitismo. Incluso este que vimos anterior es el famoso escritor Lope de Vega. Cerca de acá tenemos una calle, Lope de Vega. Él escribió una obra, un libro famoso. El libro que escribió se llama El niño inocente de la guardia. ¿Sí? Famoso niño inocente. Es toda la historia, pero la cuenta a su manera, como los judíos mataron al niño e hicieron de ahí matzot. Este era el famoso escritor Lope de Vega. Aunque jamás se supo cómo se llamaba el niño, puesto que no lo había, no había nombre, ni tampoco el nombre de sus padres. No había nombre. ¿Qué hicieron ahora con el niño? Cada 27 de septiembre sacan un pesebre, una estatua, es un día feriado en el pueblo de La Guardia, y todos van con la estatua del niño, haciéndole Abodá Zará, siguiéndolo, y eso es el día 27 de septiembre, que hasta hoy en día se festeja en el pueblo de La Guardia porque los judíos habían matado supuestamente a ese niño. Incluso también, esto que van a ver, esto es la entrada de la iglesia en Toledo. Y en una puerta, en un lado de la puerta, se ve, no sé si se puede agrandar un poco más, del lado izquierdo, se ve como había ya pintado unos judíos agarrando al niño y secuestrándolo. De este lado, del lado derecho, ahí se ve como están agarrando a un niño, está pintado desde hace 500 años. Y del otro lado ya se ve como lo están matando, crucificando al niño. Esto está todavía ahí, algo que nunca existió. No hace mucho tiempo, vamos a pasar una foto, el sacerdote de la iglesia del pueblo de La Guardia, ahora estamos hablando de estos tiempos, fue entrevistado por una famosa periodista francesa, y le fue a preguntar qué pasó, si sí ocurrió. Él dijo que este acto fue el principal motivo de la expulsión de los judíos de España. También hay una famosa serie, muy famosa serie recientemente que salió, se llama Isabel, una serie que salió en televisión, mucha gente lo vio. Y ahí trae toda la historia de Isabel de la Reina y trae precisamente este Maaseh, nada más que lo trae muy cambiado. Y ahí cuenta todo lo que pasó, cómo agarraron a los judíos, cómo agarraron a los conversos. Y ahí mismo vamos a ver en el video, viene un rab, Abraham Señor, era el rab que estaba con Rabbi Isaac Abravanel, nada más que luego se convirtió este Abraham Señor, ¿sí? Y estaba directamente él convenciendo que no fue el judío el que mató. ¿Encontraste? Entonces esto vamos a ver ahora lo que había pasado con este inquisidor. Y ahí cuenta en esta serie falsamente algo aberrante del crimen ritual, cómo los judíos habían matado y cómo los acusaron de este aberrante hecho del niño que nunca existió, aunque acá le van a poner nombre. Y esto es para que vean lo que es la televisión. Cómo transforma todo, cómo una serie puede transformar la cabeza de miles de personas en el mundo que la vieron, mostrando algo que no fue. Nunca hubo ningún niño, ni tampoco el rab que fue a decirle que se convierta. Entonces, hasta hoy en día, la misma iglesia reconoce que nunca hubo nada. Pero ya quedó. Pero ellos mismos se avergüenzan de haber hecho esta mentira contra Am Israel. En el año 1942, era el segundo día de Pesaj, cuando los mensajeros reales llegaron a la casa de Rabbi Isaac Abravanel, le tocaron la puerta y le dijeron que los reyes quieren hablar con él. Se fueron, él vivía en la ciudad de Guadalajara, en España, y se fueron hasta Granada, ahí estaban los reyes. Y al llegar a Granada, vienen los reyes y le dicen que han decidido la expulsión de los judíos de España. Rabbi Isaac Abravanel, con el otro rab, el rabino de Segovia, el rab Bashi, digamos, era el rab, el que representaba todo a Israel. Fueron a hablar con él, fueron a hablar con los reyes para implorarle que no expulse a los judíos de España. Entonces le dijeron, ya estaba totalmente decidido, no había reversa. Entonces ahí le dijeron a Rabbi Isaac Abravanel, le daban una última oportunidad de hablar. Vino Rabbi Isaac y dijo que cambien la decisión. Os imploro por favor
reconsideráis la decisión que habían tomado. Entonces, en ese momento vino Rabbi Yitzhak Abravanel y le dijo, si el problema de la comunidad de los Yehudim es el dinero, estamos dispuestos a dar a la corona una suma muy generosa. Le podemos dar mucho dinero. En nombre de las comunidades judías les ofrecemos reunir la suma de 300.000 ducados. Es una cantidad impresionante lo que estaban juntando para las arcas, para que no expulsen a los Yehudim. En ese momento vino el rey Fernando y como que titubeó y dijo, ¿es la última oferta? ¿O se puede escuchar algo más? En ese momento, cuando escucha Torquemada que están, como que el rey está un poco aceptando, entra a la plática y dice lo siguiente. Dice, Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor, así dice, por 30 monedas de plata, y tú lo vas a traicionar por 300, y avienta el tzedab delante del rey, dice, ahí está, véndelo. Los reyes se estremecieron, como que estaban poniendo entre la espada y la pared. En ese momento el rey dijo, espera, tenemos que pensarlo, no podemos decidir ahora. Hay un cuadro muy famoso pintado de esta escena, cuando viene ahí se ve, lo podemos agrandar, ahí se ve como el rab está de espalda, un cuadro de la época, que estaba aventando el tzedab ahí, delante de los reyes, para decir, ¿lo quieren? Véndanlo, acá está. El rey se asustó, las reinas se asustaron y al final lo van a pensar hasta el otro día. Y ya el otro día se presenta de nuevo Rabbi Yitzhak Abravanel y le dice, ya no hay nada que hacer, los judíos tienen 4 meses para abandonar España. Entonces, le dan la oportunidad al Rabbi Yitzhak Abravanel, le dice, bueno, habla las últimas palabras, tienes para hablar libremente lo que quieras decir. En ese momento está todo escrito, todo lo que habló Rabbi Yitzhak Abravanel. En ese instante, nada más voy a decir unas palabras, es lo más importante. Y él dijo así, declaro, le dijo, escuchad, así dice, cielos, y prestad atención a los reyes de España, declaro a los judíos exentos de culpa, son inocentes de todos los crímenes que se los acusan. La injusticia y la transgresión ustedes la cargarán, así le dice Rabbi Yitzhak Abravanel. Es el indigno decreto que hoy ustedes están proclamando, va a ser vuestra caída. Y este año, el que ustedes creen que van a ser la gloria de España, se convertirá en la ruina más grande de toda España. Así le dijo, van a padecer por siglos. Vuestros descendientes pagarán caro el error que están cometiendo. Miren lo que le dijo Rabbi Yitzhak Abravanel. Le dijo, serán una nación de analfabetos. Y con el paso del tiempo, España, que fuera una vez grande, será la ignorante, que en otros tiempos era poderosa. Y van a ser el hazmerreír de las naciones. Hasta hoy en día se cuentan chistes reídos. Así les dijo Rabbi Yitzhak Abravanel. Ustedes van a ser el hazmerreír de las naciones. Y la causa de vuestra caída no será otra que ustedes, los venerados reyes católicos. Toda la culpa la van a tener ustedes. Y les dijo algo impresionante. Le dijo, en cuanto a vosotros, la mano del Todopoderoso castigará la arrogancia de su corazón. ¿Y qué pasó luego con la reina? Le dijo, ningún heredero de ustedes va a reinar. Todos los hijos de la reina Isabel se murieron. Tenía un hijo que tenía, el único hijo varón que tenía muchas ilusiones, que se iba a casar, se iba a hacer rey. Cuando se casó, a los 2 meses murió. Se llamaba Juan, el príncipe Juan. Mandaron luego a traer a la infanta Isabel desde Portugal. Estaba embarazada para que sea preparada para la reina. En el camino fallece ella al dar a luz y el bebé se quedan criándolo los reyes. Se llamaba Miguel. El bebé a los 2 meses muere también. Ya no sabían qué hacer, tuvieron que traer a una hija que estaba en Francia, que se había casado con un rey.
rey Felipe, que decían Felipe el Hermoso, lo traen a ella, a esta de Juana, pero estaba media, era famosa porque se llamaba Juana la Loca, y al final tampoco puede reinar. Ningún descendiente de la reina Isabel quedó para reinar en España. Y así se murieron todos y no hubo reyes hasta que tuvieron que elegir a uno un poco lejano, que se llamó Carlos V, que aparece en el chocolatito. Ese Carlos V, ese fue el rey que era el rey de Habsburgo, no tenía nada que ver con los reyes de España porque se quedaron sin herederos. Y la reina en el año 1503 también se muere a los 53 años, ya deprimida, desolada, porque perdió todos sus herederos. ¿Qué pasó ahora con los Yehudim? Los Yehudim ya tenían que salir. Y ahí cuenta el Rabbi Yitzhak Abravanel toda la historia, y él cuenta, y lo voy a decir nada más unos pesukim que trae, ahí va contando la historia en forma de pesukim. Dice, Lakat Shenat Resh Numbet, Lakat Melech Sefarad, Kol Malchut Granada. El rey de Sefarad agarró todos los reinados de Granada, de ahí a quedó la Granada, Rabbati Am Sarat y Bamedinot. La ciudad grande de Granada, una ciudad muy grande, era la poderosa. Él decía que conquistó esa ciudad porque Hashem le dio, Dios, el Dios de él, le dio como premio. Entonces ahora quería darle como lo premió, entonces ahora le tenía que ofrecer algo a Dios. ¿Qué le iba a ofrecer? Que todo el reino se convierta al cristianismo. Era como una ofrenda para lo que le había hecho ganar la guerra. Y así trae Rabbi Yitzhak Abravanel, y él decía, el rey decía, Ubamá y Kadem Lekoni, ¿qué le puedo ofrecer al Dios? Ayer Natam et Ta'ir Azot, Yadí, que me trajo esta ciudad a mi mano. Y así trae toda la historia que cuenta Rabbi Yitzhak Abravanel, va contando pasuk por pasuk todo lo que había pasado en España. Pero vamos a adelantarnos un poquito, vamos a ver quiénes eran y por qué pasaba lo que estaba pasando. Había en España 800.000 Yehudim. Esos son los Yehudim que vivían en España, 800.000. De los 800.000 Yehudim, 400.000 se convirtieron. 300.000, vamos a ver que son los que salieron de España. Y los demás habían salido antes porque no esperaron hasta el último día para salir. El último día para salir de España era el 31 de julio. Muchos Yehudim se salieron antes y muchos Yehudim pensaron que hasta el 31 de julio se va a cancelar todo. El rey ya va a cambiar de parecer, va a aceptar como la que será de Amán que se cambió. Bueno, aquí desgraciadamente no se cambió nada. El Rabbi Yitzhak Abravanel dijo lo siguiente. Le habían pedido al rey, a Rabbi Yitzhak Abravanel, que él lo aceptan que se quede como judío en España. Pero no importa, tú delante de la gente hazte convertir. Pero adentro te aceptamos que tú te quedes. Y digo, ¿cómo? Voy a hacer un Hilul Hashem. Yo me voy a quedar y todos los Yehudim. Pero no obstante, el que estaba con él, que vimos acá en la película, Rabbi Abraham Señor, que era el Jajam Bashi de toda España, sí se convirtió. Él, con su hijo, con su yerno, que también era tesorero, Meir Melamed, fueron y se convirtieron en la iglesia. La gente cuando vio eso, se volvieron locos, no podía ser. El rab de la comunidad, de toda la ciudad de Burgos, yendo a convertir, ya la gente no entendía más nada. Eso fue un Hilul Hashem muy grande, porque los Yehudim veían que el Rab Rashi de 80 años dejó todo para quedarse con su familia en España. Y los reyes, ¿qué hicieron? Habían preparado todo un show muy grande, una ceremonia espectacular, que fue el día 15 de junio de 1492 en un monasterio de Guadalupe. Ahí hicieron todo un show muy grande, toda una fiesta. Pensaron que con eso los Yehudim ya se iban a convertir en masa, pero ya muchos ya no se convirtieron, en eso ya se habían convertido, los que ya se convirtieron, pero los otros ya decidieron irse. Y esta también, pero tuvo una fuerte repercusión en España, de que el principal rab de los Yehudim fue a convertir. Pero el Rabbi Yitzhak Abravanel siguió escribiendo y dijo: Asher Anoji Bekirbo, estaba dentro de los 300.000 Yehudim que salimos de España. No teníamos dónde ir. La Kosovo iba con nosotros.
Mehem de Malhut Portugal, unos fueron a Portugal. Mehem de Malhut Navarra, unos se fueron a la ciudad de Navarra, otro, que era otro país. Beinés Ará, Betayetá, Beafelá, Menutá. Y hubo sufrimientos y tinieblas. Uno piensa, bueno, terminó la expulsión de España, ya nos fuimos, ya. Ahora empezaban los problemas. Encontraban ahí muchas tragedias en el camino. ¿Qué hacían? Los reyes de España prohibieron a los Yehudim salirse con dinero. Nadie se podía salir con dinero. ¿Qué podemos sacar? Muebles. Llévate la cama, el armario, el closet, tal. Dinero no puedes hacer. ¿Y qué voy a llevar? Tenían que cambiar los Yehudim casas por burros. Vendían su mansión, porque los nos fuimos vendidos. Los vendían a muchos Yehudim como esclavos. En los barcos, ¿qué hacían? Los encadenaban a los Yehudim y después de sacarle todo el dinero, los marineros los bajaban ahí encadenados y los vendían como esclavos. Berrabim, dice Rabbi Isaac Abravanel, Berrabim tu beube yamsuf, Saleluca ofere, muchos se hundían en el mar. Umeen nisrefu, en los mismos barcos que se quemaban, eran barcos viejos, se incendiaban en la mitad del mar. Miles y miles de Yehudim que salieron de España pensando que ahí terminaba todo, siguió. Y así fue, dice Sof Dabar Kol Mishpatá Baraim Ishlon Edar, nadie se salvó. Y todo lo que está escrito en la Torá, en Perashá Kitabó, no, todo se cumplió. Todas las maldiciones, todas las kelalot que estaban escritas, dice Rabbi Isaac Abravanel, se cumplieron todas. Y ahí se escuchaban como los Yehudim salían, miles y miles de Yehudim, 300.000 Yehudim saliendo, los Goim se acercaban y decían, ya, conviértanse, no se vayan, quédense. Los Yehudim ya se estaban yendo. Y ellos habían dado cuenta de una cosa muy importante. Cuando el rey había dicho que los expulsaba y tenían que salir el 31 de julio, entonces los Yehudim fueron a sus casas y abrieron los calendarios. Y se dieron cuenta que ese día era el día de Tisha B'Av. Y ahí se pusieron contentos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no eran Nefker. No puede ser, si justo el día de Tisha B'Av por algo es. Ahí acá hay una Shagajá de Lioná, están del Shamayim, está pasando lo que está pasando, entonces se dieron cuenta que ya no eran Nefker, que ya estaban dirigidos por Akadosh Baruj Hu. Ahora la pregunta es, y ahora vamos a analizar esto, ¿cómo terminó todo? Pero vamos a ver cómo empezó. Algunos saben los Jajamín que habían, algunos de los Jajamín que habían en España. Estaba Rab Hasdai en Córdoba, el Rif estaba en Lucena, después se fue a Marruecos, el Rif Migash vivía en Lucena, Rab Shemuel Anagid en Granada, el Ramban, por ejemplo, el Nachmanides en Girona, Rabbeinu Yonami Beruti, el Rambam, el Ritva vivía en Sevilla, Rabbeinu Nisim, que está todavía en su casa con el Rivash en Barcelona, Rabbeinu Bajir, también Jajamín grandísimos. En una misma época, en el año 1300, estaban el Rivash, el Ritva, el Rabbeinu Bajir, vivía en Zaragoza, Rabbeinu Bajir. Y los Batei Kenesiot maravillosos que tenían, Yeshivot, Batei Midrashot. Solamente en la ciudad de Toledo había 10 Batei Kenesiot y 5 Batei Midrashot. 5 Kolelim, 5 que estudiaban todo el día en Toledo, nada más en esa ciudad. Imagínense la Torá que había en España. ¿Y cómo terminó todo? Es algo que no se puede entender. ¿Qué es lo que queda hoy de todo eso? Hoy en día no tenemos noción. El que va a España y muestra la ciudad de Córdoba, vamos a la ciudad de Toledo, y acá, esto era un Betagneset, después se transformó en la iglesia de Santa María la Blanca, o la Negra. Esta es una iglesia del tránsito, pero antes era un Betagneset Mefuá. Vean los Betagnesiot, que después fueron transformados en iglesia, y después hay dos que lo volvieron a poner ahora como museo, como monumento. Entonces, ¿cómo puede ser? Y acá está el contraste tan grande. Por un lado, tanta Torá, tanto Yirat Shamayim. Por otro lado, los Batei Kenesiot transformados en iglesias. ¿Cómo puede ser? Y algunos hoy, como dijimos, son lugares, paseos turísticos. ¿Por qué no tuvieron el sefut de esos lugares? Lugares de tanta Kedushá. Por otro lado, los mismos descendientes de los Yehudim, como Torquemada y varios más, de ellos salió todo el odio. De ahí mismo va a salir toda la destrucción de Am Israel.
¿Cómo puede ser que Mumarim, Kofrim, renegados, asimilados, que salieron en contra de Am Israel? Había una obligación de todos los niños mayores de 12 años, Yehudim, tenían la obligación de asistir a los sermones conversionistas 3 veces al año. Shalosh Regalim, había que ir y escuchar cómo le daban sermón el cura. La ropa exterior tenía que ser negra y tenía una insignia roja acá. Estaban obligados también a dejarse crecer el pelo, la barba. Ya, todo eso lo puso un Yehudí. Vamos a ver ahora. ¿Y qué decía Rabbi Israel Rabanel? Nos vamos a ir a donde nos lleve el viento. No sabían a dónde. Cada uno salía. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A donde el viento lleve al barco. Pero por otro lado, hubieron muchos anusim, marranos, personas que no pudieron aguantar el Nisayón. Rabbanim, que se convirtieron. Talmidei Jajamim, que se convirtieron. Alumnos del Ramban, del Nachmanides. Yo tenía un alumno que se llamaba Rab Abner de Burgos. Este convirtió, estudiaba con el Rayo. Se convirtió, se hizo un antisemita total, un alumno del Nachmanides. Estudiaba con el Rayo. Imagínense lo que era. Se llamó Pablo Cristiani, después se cambió el nombre, se puso Pablo Cristiani, y fue un antisemita total. Buscaba ahora cómo convertir a los judíos. Hubo otros convertidos que también acusaban a los Yehudim de que asesinaban a los niños para hacer matzot. Los mismos Yehudim convertidos. Mientras algunos se convertían verdaderamente, esos se llamaban los Meshumadim. Había otros que se llamaban Anusim. Entonces había dos grupos. Meshumadim, que eran los que se convertían porque pensaban que así eran, los Anusim, para ver cuándo se terminaba este problema. Hubo un caso impresionante. 2 grandes Rabbanim en España. Eran Habruta, eran compañeros de estudio. Uno se llamaba Rabbi Shlomo Alevi de Burgos, y el otro se llamaba Rab Yoshua Halorki. Eran 2 Talmidei Jajamim. Rabbi Shlomo Alevi de Burgos y el otro era de una ciudad que se llamaba Alcanistra. Estudiaban juntos muchos años. En el año 1390, cuando empezó la revolución, lo que hablamos antes, y la violencia, el Rab Shlomo Alevi, el Rab de Burgos, llevó a su esposa, a sus hijos a la iglesia a bautizarse. Y se cambió de nombre, pero no encontró un nombre más goy, que se llamó Pablo de Santa María. El Rabbi Shlomo de Burgos se cambia el nombre y se pone ahora Pablo de Santa María. Él, pero convencido, no marrano. Ahora, ¿qué pasó? No satisfecho todavía con haberse convertido, ahora buscó Amcú, meterse hasta dentro de la religión. Viajó a París para estudiar, se hizo amigo de un cardenal, se llamó Pedro Luna, que después fue el Papa Benedicto XVI. Luego regresa y se convierte en el obispo de Burgos. O sea, él era el Rab Rashid de la ciudad de Burgos, ahorita se convirtió en el obispo de la ciudad de Burgos. Ahora el otro Rab Yoshua Halorki, se volvió loco, dice, ¿qué estás haciendo? Y le empezó a mandar cartas de qué es lo que hizo, cómo te puedes haber convertido. Mandó cartas, ahí se conservan todas las cartas que mandaban desde el año 1406 hasta el año 1412, mandándose cartas, convenciéndose uno al otro que lo que hizo estaba equivocado. El Rab Yoshua Halorki, que era un talmid jajam muy grande, le decía, te has convertido porque seguramente que deseabas las riquezas y los honores. Querías honores, querías cabot. O quizás para mirar la cara de las mujeres. En España el Yehudí no miraba mujeres. Por eso quizás te convertiste. O por la ostentación. O quizás te convertiste para no pagar el impuesto real. Y así están todas las cartas que se conservan. Como el Rab Yoshua Halorki le decía a Pablo de Santa María, el ex de Burgos, que lo que hizo es una aberración. ¿Cómo te pudiste haber convertido? Y así estuvieron durante 6 años discutiendo. ¿Cómo acabó? ¿A alguno de ustedes se le puede ocurrir? ¿Cómo acabó el final de este debate? Yo les voy a decir, les voy a leer lo que trae la última carta que escribió el Rab Yoshua Halorki y le vamos a entender cómo acabó este debate. Rab Yoshua Halorki era el que convencía
al ex Rab Shlomo Alevi de Burgos, Pablo de Santa María, para que lo que hizo se regrese y haga teshuva. Como se dije, se conserva hasta el día de hoy esa carta que escribió, la última carta que escribe Rabbi Yoshua Lorki, y pone así: quizás los gentiles y el no yehudí, el Am Goy, Amehar, quizás sea verdad. O quizás sea verdad los escritos, quizás ya le entró la duda. O quizás este sea el fin del pueblo de Israel. En junio del año 1412, el Rabbi Yoshua Lorki se presenta en la iglesia y se bautiza. Y se pone de nombre Jerónimo de Santa Fe. Así termina. O sea, uno convencía al otro, pero al final los dos terminaron convertidos. Este era el panorama que se estaba dando en España. Esto fue un gran golpe para Am Israel, terrible. En todas las comunidades de Castilla se sentaban en el suelo, en los Bate Knesiyot, y lloraban, y a este lo llamaron el famoso Megadef, el famoso blasfemo, porque después de muchos años también los dos Rabanim se habían convertido. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las acciones? Se convirtieron, pero no termina ahí. Ahora se convirtieron en enemigos de Am Israel. Este se hizo amigo del que iba de cardenal, que al final fue papa, y ahora mandó a traer para debatir con 22 Rabanim quién tiene la razón. Él era un Talmid Jajam Atzum. Ahora va a debatir contra los Rabanim y mandó a traer 22 Rabanim, cada uno representando a una ciudad, para debatir él solo contra los 22 Rabanim y enseñarles a ver quién tiene la razón. No había manera de negarse, tuvieron que venir los 22 Rabanim. Uno se llamó el Rab Albo, era muy famoso. El autor hizo un libro, Sefer HaIkarim. Estaba Rab Serajia Levi, Rab Astruk, Rab Moshe Ben Abbas. O sea, había varios Jajamín que vinieron y dejaron a sus comunidades sin Rabanim. Yoshua Lorki, que él conocía personalmente a todos los Rabanim, él empezó a debatir con ellos y les informó que en el debate va a haber un solo punto para hablar. Si en verdad Yeshu cumplió las profecías del Tanaj, y por lo tanto se llama como que ya había venido o no. Incluso para esto vino Yoshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, y falsificó varios pasajes del Talmud para demostrar que él tenía la razón. Nada más que tenían un problema. Ningún rab puede ofender a la religión católica. Si vas a decir algo que va a ofender, no puedes hablarlo. Ya les amarraron las manos, nadie podía hablar nada. Y así estuvieron en la ciudad de Tortosa 2 años, no los dejaban salir a los Rabanim. 2 años debatiendo. Imagínense, una vez un debate, uno ya se cansa por 1 hora, 2 horas, 2 años, todos los días y una vez por semana luego, debatiendo quién tenía la razón. Mientras, había un cura, Vicente Ferrer, que ya lo mencionamos, iba de ciudad en ciudad aprovechando que no estaban los Rabanim para convencer a la gente, avisando que ya habían perdido los Rabanim el debate. Y el debate empezó con Yoshua Lorki, que es convertido, y empezó de estas palabras: aunque Dios los rechace por vuestros pecados, así decían los judíos, se les dará alojamiento apropiado y todo el alimento que ustedes puedan comer. O sea, les daban por lo menos comer kasher. Y él era el acusador, Yoshua Lorki y Jerónimo de Santa Fe, el rab que se convirtió luego, y él dio un discurso de apertura al debate, algo que duró horas, donde hablaba en hebreo y en Targum, en arameo, y traía todos los pasajes de la Gemara de memoria. Era un Talmid Jajam Atzum, pero se sabía todo.